Hace algunos años era imposible imaginarse vivir en un mundo donde los robots y las inteligencias artificiales estuviesen por todos lados. Pero eso era solo hace unos años. Actualmente no hay que tener demasiada imaginación, porque como todos sabemos, estamos viviendo esa realidad. Sin embargo, estos soñadores existieron y a ellos en parte, bueno, en una gran parte, se debe toda esta gran revolución tecnológica que hoy vivimos. Solo hay que resaltar un detalle interesante, que es que quizás también gracias a ellos podamos pensar, teorizar acerca de muchos de los problemas y de lo que eventualmente podrían significar todas estas máquinas pensantes. Y hay un libro interesantísimo y revelador del que vamos a estar hablando hoy y que deja estas inteligencias artificiales totalmente expuestas. Así que si quieres enterarte, quédate con nosotros a hablar de Asimov y su popular y grandiosa obra Yo Robot. Bienvenidos a nuestra fragua. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper popular que está en boca de todos, interesantísimo, que es el tema de las inteligencias artificiales, de los robots, de las máquinas que son cada vez más humanas. ¿Y te has preguntado alguna vez qué lugar tienen todas estas máquinas, todas estas inteligencias en nuestra vida? ¿Y qué pasa cuando esas máquinas empiezan a pensar? O bueno, más bien cuando los pensamientos o la programación que nosotros pusimos dentro de ella hace que empiecen a pensar y adquieren esa capacidad. Así es, estamos en plena era de la inteligencia artificial. Y lo que antes veíamos solo en películas de ciencia ficción o leíamos en libros, ahora es una realidad del día a día. Pero ¿sabías que mucho antes de que existieran estas tecnologías, un escritor llamado Isaac Asimov ya había imaginado todo este mundo? Y así es, como te contamos al inicio, en 1950 Asimov publicó Yo Robot, un libro que no solo adelantó muchísimo los debates que actualmente se tienen, que son muy puntuales, sino que estableció muchas de las bases de los análisis que hay entre la relación entre humanos, máquinas, inteligencia artificial y todo ese conjunto de entidades mecánicas que hoy en día están tan presentes. ¿Y alguna vez te has preguntado si quizás las máquinas tendrían conflictos éticos? ¿Qué harías si asistentes como Siri, como Alexa, como los de Meta y todo eso tomaran decisiones que te afectaran a ti basado en lo que ellos creen que es mejor para ti, muchas veces más allá de lo que tú realmente quieres? Si te interesa descubrir cómo Asimov anticipó todos estos dilemas, quédate con nosotros, esto va a ponerse bueno. Primero hablaremos qué cosa es Yo Robot y comentaremos algunos de los fundamentos de esta obra. Y este libro no es una novela propiamente dicha, sino que es una colección de relatos que están conectados entre sí, donde están protagonizados por, sí, lo adivinaste, robots. Pero no cualquier tipo de robots. Asimov nos presenta máquinas que piensan con una inteligencia avanzada, casi como la de las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, pero con una peculiaridad muy interesante. Todas siguen las 3 leyes de la robótica. Entre tantos y tantos videos y gente hablando sobre este tema, no hemos visto a nadie comentando sobre esto. Así que vamos a explicarte rápidamente cuáles son estas leyes. Y como ley número 1 tenemos que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Y la número 2 establece que un robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su existencia, siempre y cuando no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. ¿Te suenan familiares? Estas leyes establecen una especie de un código moral para los robots. Pero ahora hay que hacerte una pregunta a ti. ¿Te sentirías más tranquilo, más cómodo sabiendo que los robots o las inteligencias artificiales modernas tienen algo similar para protegernos? ¿Crees que con el tiempo las máquinas podrían volverse tan inteligentes que podrían reinterpretar estas leyes para su propio beneficio? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora que ya conoces las 3 leyes sobre las que Asimov basaba sus relatos, vamos a dar un recorrido rápido por 2 de los cuentos más importantes de esta colección. Cada uno de ellos plantea escenarios que hoy, con el auge de la inteligencia artificial, hace que sean mucho más inquietantes que nunca. Vamos a empezar con el pequeño robot perdido. Este relato nos presenta un robot llamado Néstor, al que se le han alterado la primera ley, lo cual conlleva que no está obligado a proteger a los humanos de los peligros menores que se encuentran, lo cual, como podemos entender, abre unas puertas a comportamientos bastante inesperados. ¿Te imaginas que una inteligencia artificial moderna tuviera tan pocas restricciones
¿Cómo te sentirías si tu asistente virtual no pudiera protegerte de algún error o accidente menor? Y reflexiona sobre esto un momento y luego nos cuentas en los comentarios. Otro cuento fascinante es Círculo Vicioso. Aquí, un robot llamado Goody llega a la conclusión de que los humanos no lo crearon, porque un ser tan perfecto como él tuvo que haber sido creado por entidades superiores. Y aquí nos surge una pregunta, una quizás muy clave. ¿Podrían las inteligencias artificiales llegar a desarrollar lo que hoy consideramos que es un tipo de creencia, un tipo de fe, un tipo de religión? Parece algo sacado de la ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si las máquinas comenzaran a cuestionar nuestro control sobre ellas? ¿Hasta qué punto es eso posible? ¿Te inquieta o te emociona la idea? Y aunque pudiera parecerlo a simple vista, Yo Robot no es solo un libro sobre robots. Es una obra que analiza la naturaleza de la inteligencia, la ética y el poder. Cuando vemos la rápida evolución de toda la IA moderna, de ChatGPT, de toda la inteligencia artificial de Meta, todo eso, y todos los algoritmos de redes sociales, notamos que cada vez más estamos llegando a lo que alguna vez predijo Asimov y que lo que describió en muchos de sus libros, lo cual es estremecedor. Hace tan solo unos años, la idea de una inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones complejas, escribir textos y hasta generar imágenes parecía lejana. Pero sin lugar a duda, estamos viviendo ya ese futuro. ¿Te has preguntado si alguna vez deberíamos implementar muchas de esas leyes, estos sistemas que implementó Asimov en muchas de sus obras? ¿O quizás crees que ya estamos cruzando una línea y las máquinas están tomando demasiado control sobre nuestras vidas? Yo estoy casi seguro que no estamos estableciendo las suficientes leyes ni las suficientes cosas, aunque también estoy en contra de las regulaciones. Es un tema súper complejo. Sí, es complicado. Quedan de parte de ustedes, es complicadísimo. Es un tema que se discute, imagínate tú, en cátedra, entonces no es tan sencillo. La filosofía moderna tiene que también implementar quizás teorías sobre eso. Es algo muy nuevo, La ética de la máquina, la ética de la inteligencia artificial es algo que es nuevísimo. No es una cosa de 30 años, es de ahora. Lo que Asimov anticipó con sus 3 leyes de la robótica es precisamente lo que hoy se discute en todas partes sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Quién controla las máquinas? ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial tiene que tomar decisiones éticas por nosotros, como elegir el diagnóstico de un paciente o moderar contenido en una red social? Piensa en esto. ¿Quién debería tener quizás la última palabra? ¿El ser humano o la máquina? Complicadísimo. Y para asombro de nadie, porque tenía que suceder eventualmente, Yo Robot llegó a la gran pantalla en 2004 con Will Smith como protagonista. Aunque la película se tomó algunas libertades con el material original, se mantuvo bastante fiel en su exploración de la idea de las leyes o las 3 leyes de la robótica y los dilemas éticos que plantea. De hecho, creo que muchísima gente tiene en su mente o llega a su mente la idea del conflicto del personaje principal por esta película. Sí. La gente no se ha leído los libros, sino aquí sobre el tema este de la niña que muere y todo el conflicto que tiene con los robots, todas esas cosas vienen de este momento. Por lo tanto, que yo soy bastante crítico con las aplicaciones de todas las adaptaciones en general. Sí. Y creo que al menos el espíritu. Sí. Estuvo bastante interesante también. ¿Viste la película antes de leer el libro? ¿O has leído el libro siquiera? ¿Crees que las adaptaciones cinematográficas pueden capturar bien la esencia de estos dilemas filosóficos? Y no podemos dejar de hablar de Yo Robot sin mencionar su enorme impacto en la cultura popular. Isaac Asimov no fue solo un pionero que cambió la forma en la que imaginamos a los robots, sino que también influyó a generaciones de autores, cineastas y creadores de todo tipo de contenido. Desde películas clásicas de la ciencia ficción, como series como Westworld, La Fundación, los episodios de Black Mirror sobre todo, viene muchísimo de esto, podemos ver cómo las preguntas que planteó Asimov se siguen repitiendo todavía una y otra vez en toda la narrativa moderna de la ciencia ficción y de hecho en muchos otros ámbitos. Y es que han sido innumerables los autores que nos han advertido de los peligros y repercusiones que podría llegar a tener la inteligencia artificial. Por ejemplo, Philip K. Dick, un autor que hemos mencionado muchísimo aquí, autor de Sueñan los androides como ovejas eléctricas, obra que la que se basó el también múltiple mencionado Blade Runner,
reflexiona sobre la humanidad de los androides y sobre el impacto de las inteligencias artificiales en general en la ciencia ficción. Es una de esas obras que también tomó muchísimo de esto y que tiene muchísimo que decir al respecto, pero bueno, hace una referencia notable. Mientras que Asimov veía a los robots como aliados con un código moral, Dick los representaba como seres que luchan por definirse en un mundo que no los reconoce como iguales. Y no podemos olvidar tampoco a Arthur C. Clarke, otro gigante de la ciencia ficción, que con su obra 2001, Una odisea en el espacio, donde introduce la inteligencia artificial HAL 9000. Deben también, si han seguido nuestra línea, reconocerla, porque lo mencionamos como uno de los antagonistas más interesantes de la ciencia ficción. Sí, se convierte en un ejemplo de los sistemas enfrentándose a un dilema ético, a un conflicto moral, que toma decisiones que amenazan en su base a los seres humanos. Súper interesantísimo. Bueno, por algo no está en nuestro top de ese momento. Aunque HAL no sigue estrictamente las leyes de la robótica, o sea, las que se estableció Asimov, sus acciones sí nos hacen cuestionar los peligros que nos llevan a pensar cuando confiamos ciegamente en la inteligencia artificial. El impacto de Asimov va mucho más allá de los libros y el cine. Muchísimos videojuegos también han sido influenciados por las ideas de este autor. Incluso en los cómics y en la animación, el anime, todo en general, la presencia de los robots con dilemas éticos, como Ghost in the Shell, de la Matrix, hay muchísimos disímiles. ¿Cómo se llama la serie de animación? Love, Death and Robots. And Robots. Sí, esa misma también tiene muchísimas cosas súper interesantes. A los que les gusta muchísimo también. No, Blame. A los que son más entendidos, un poco más entendidos de manga, Blame también tiene... Léanse eso. Tiene claras raíces en las preguntas que planteó Asimov hace 70 años, que todavía en estas obras tienen una ramificación enorme. ¿Cuál es tu película, serie o libro favorito de robots o inteligencia artificial? ¿Crees que Asimov haya influido en esa obra de alguna forma? Como toda obra icónica, Yo Robot no se salva de las críticas. Aunque es indiscutible el aporte de Asimov a la ciencia ficción con sus ideas de la inteligencia artificial y la robótica, algunos críticos han señalado ciertos aspectos de su obra que debemos mencionar. Una de las críticas más recurrentes a los personajes de Yo Robot son que a menudo los personajes son fríos, son lógicos, son casi carentes de emociones. A veces tú no los reconoces en la humanidad misma, y esto es un problema que muchísima gente le discute, a cual yo estoy de acuerdo. Es realmente que Asimov en ese sentido no era un autor que tuviera en cuenta ese tipo de ramificaciones del carácter humano. ¿Qué opinas? ¿Prefieres personajes más emotivos o crees que el enfoque lógico es necesario para este tipo de historias? Otro aspecto que genera debate es la representación de los robots como seres altamente lógicos y controlados por leyes inquebrantables. Algunos críticos señalan que la visión de Asimov pudo haber sido demasiado optimista y que subestima el potencial peligro de la inteligencia artificial si llegara a superar nuestro control. Y obras posteriores de otros autores y otros creadores como Terminator, Matrix o Matrix, como quieran decirle, exploran otros escenarios muchísimo más oscuros, donde las máquinas no solo piensan, sino que también se rebelan por sus propios motivos y sus propias motivaciones en general. ¿Crees que Asimov fue demasiado ingenuo en confiar en las leyes que él mismo creó? Además, se le cuestiona la falta de diversidad en los personajes Asimov, tanto en términos de género, de etnia, de diversidad cultural varia. Entonces, es una cosa que también menciona muchísimo ciertos sectores de los lectores que hoy en día leen Asimov. También hay quienes argumentan que las soluciones de Asimov a los dilemas robóticos eran un tanto simplistas, ya que en los relatos de Yo Robot los conflictos se resuelven de manera rápida y lógica, dejando a los lectores con deseos de una mayor profundidad en la trama. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustan las resoluciones rápidas y claras o prefieres un desarrollo más complejo o ambiguo para las historias? Sea como sea, Yo Robot no solo predijo el auge de los robots y la inteligencia artificial, sino que nos dejó con preguntas fundamentales que aún estamos intentando resolver hoy. Y eso es una pregunta súper importante, ¿no? ¿Cuál es el límite entre el control humano y la autonomía de las máquinas?
¿Deberíamos confiar tanto en las IA que usamos diariamente, con toda la autonomía que tienen y todo lo que les permitimos? Y una última pregunta. ¿Confías en la inteligencia artificial que utilizas todos los días? Déjanos tus respuestas en los comentarios porque queremos saber qué piensas. Y como mismo Asimov establece con Yo Robot una serie de leyes para su universo, les traemos a continuación, con nuestro próximo video, un libro en el cual las leyes de los objetos o las leyes generales del universo en que cuentan pueden ser modificadas para que se transformen en otras cosas. No es nada más y nada menos que quizás para muchos, de hecho para la crítica, es la mejor historia de Sanderson, que es El alma del emperador. Yo creo que sí, que indudablemente es lo que mejor ha escrito Sanderson. Sí. No es lo más conocido, no es lo más impactante, pero a nivel de narrativa y a la coherencia de los personajes, la forma en que interactúan, la coherencia del universo, todo el sistema mágico, lo bien estructurado y pulcro que está bien hecho, pues puede ser considerado, por lo menos por mí, su mejor historia. A quien puede decir que sí, el archivo, no sé qué, y que de hecho yo soy fan del archivo y es una de las historias que más me gusta a mí en la vida, pero esta para mí, a nivel de autor, a nivel de narrativa, es la que mejor ha logrado. Si te gustó este video, déjanos un like y recuerda activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido de fantasía, ciencia ficción y literatura en general. Nos vemos.